la parte del recurso, la parte de la herramienta, y entonces pues para eso vamos a darle una exploración a los recursos de la biblioteca CRAE. Y el doctor Jorge Enrique, entonces, va a mostrar cómo es la metodología de un club de revistas, ¿cierto? Y entonces cómo se integran ahí las bases de datos, pues con la metodología del club de revistas. Al doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, doctor Jorge Enrique, tiene usted la palabra. Doctor Jorge Enrique. Donde uno molestara. Muy Muchas bien, gracias. ya Qué pena. empezó. Sí. Estaba recordando que hace parte el desarrollo del pensamiento lógico, matemático y crítico de la política académico-curricular que debe incorporarse dentro de los currículos de cualquier programa de la universidad. Específicamente en el caso de medicina, pues tenemos objetivos que llevan a buscar la formación de un médico que actúe en resolución de problemas. Y esto, pues, evidentemente requiere ese tipo de habilidades y competencias profesionales. Adicionalmente, el profesional debe buscar fomentar la investigación y que esta impacte en la comunidad y, bueno, y también, claro está, la proyección social. Para esos objetivos, pues, es muy importante que se desarrolle la capacidad y habilidad del razonamiento crítico. Pues varios autores han revisado la importancia de este razonamiento crítico. Es crucial, no solamente pues en la solución de los problemas clínicos, sino también en evaluar las situaciones de salud, tanto sus repercusiones a nivel de salud pública, como, tan claro está, en el planteamiento de problemas de investigación. Pero veamos que, es decir, ese razonamiento crítico es horizontal a cada una de las áreas de formación y pues es muy importante que dentro de nuestras actividades pedagógicas incluyamos actividades que lleven a desarrollar ese razonamiento crítico. Uno de esos es poder evaluar la literatura médica. Y eso es una habilidad básica que va a requerir cualquier profesional de la salud, cualquier profesional universitario a lo largo de su vida profesional. Y pues es la manera de estar, lo que tradicionalmente se llama la actualización de conocimientos, pero esto tiene que ser mucho más allá que ir a buscar simplemente nueva información o nuevas recomendaciones en la práctica, sino en la capacidad de evaluar toda la información que está apareciendo y cómo esto lleva a recomponer la práctica profesional. Por eso, más que formación que busque una memorización de contenidos, es la
capacidad de cualquier profesional de analizar críticamente la información y de ir recomponiendo esa actividad profesional de acuerdo a los nuevos conceptos. Entonces, vamos a tomar primero una definición que nos plantea la Asociación Americana de Filosofía. Y la Asociación Americana de Filosofía define ese pensamiento crítico como un juicio autorregulado. Vea que ahí empieza una palabra muy importante, debemos tener siempre presente. Y es esa capacidad de reflexionar sobre el tema, esa capacidad también de regular y de estar cuestionando y retroalimentando lo que hacemos en el día a día. Eso nos debe permitir interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencia, llevar a una explicación de juicio y para eso claramente requerimos sólidos conceptos, sólidos conocimientos metodológicos y la capacidad de estar evaluando la evidencia. Si uno quiere otra definición, de pronto más funcional, puede decir que son procedimentales y que compuestos de estrategias y representantes llevar a resolver problemas y aprender nuevos conceptos. La Asociación Americana de Psicología, de Filosofía, perdón, entonces ya hace una discriminación de esas competencias ligadas al razonamiento crítico. Y esto va a ser muy importante en nuestra actividad pedagógica, porque cada vez que llevamos a cabo un contenido, debemos incorporar estas habilidades y tenemos claramente que evaluarlas. Entonces ahí es donde tenemos que cada una de esas habilidades, cómo vamos a evaluarlas. Por ejemplo, cómo el estudiante interpreta. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de interpretación? Es capaz de categorizar, de codificación, significa, clarificados. Entonces viene algo muy importante. Hay que llevar al uso amplio vocabulario. Eso es muy importante. La lingüística, la riqueza de vocabulario. No definir, no hacer una definición con palabras que incluyan la pregunta, por ejemplo. Entonces hay la capacidad de parafrasear, conocer sinónimos, conocer antónimos, permitir una explicación clara de cualquier significado. El otro punto es el análisis. ¿Cómo se examinan las ideas? ¿Cómo hace ese análisis de cualquier argumento? ¿Cómo los lleva a explicar con palabras que no sean utilizadas dentro de los mismos argumentos? Porque la importancia de la riqueza del vocabulario es crucial. La evaluación, cómo evalúa postulados y evalúa los argumentos. Entonces, miren que ahí, por ejemplo, se requiere tener sólidos conceptos básicos. ¿Cómo infiere? Ahí viene una fase que es el desarrollo de ese pensamiento lógico y es en el proceso de formación requerimos que nuestro estudiante llegue a inferir de manera clara y a partir de los datos presentados, qué es lo que significa la información que se le está presentando. Pero miren que ahí es mucho más exigente, no se queda, es que evolucionar y por eso es tan importante el razonamiento crítico implícito dentro de cada una de nuestras actividades pedagógicas, porque justamente en lo que nuestros estudiantes generalmente les va mal en las pruebas PISA, por los estudiantes que evalúan en la formación de educación médica, Colombia le va muy mal. ¿A quiénes les va bien? Cuando uno va y examina a quiénes les va bien, los países en los cuales a los estudiantes, más que aprender y repetir la información, son capaces de utilizar cada una de esas habilidades y presentar alternativas. Las pruebas PISA, donde evalúan lo más importante es la capacidad de presentar soluciones a problemas.
Y por lo tanto, ahí es donde están fallando. Entonces, miren que eso es algo que tenemos que empezar a trabajar de manera muy enfática en cada uno de los contenidos y las estrategias que utilizar la explicación, cómo poner al estudiante a explicar esos resultados e ir más allá de lo evidente. Justificar, presentar argumentación. Y finalmente, aquí es otra habilidad muy importante que tenemos que lograr y es que haya un autoexamen, una autocorrección. De nada nos sirve que lo pongamos a hacer una cantidad de ejercicios, sino sin que al final de todo ese proceso el mismo estudiante logre corregir y cambiar postulados que previamente, con base en la evidencia que está presentando. Entonces, miren ahí, pues todo lo que nos está exigiendo nuestro ejercicio pedagógico y entonces, pues, eh, es cada una de esas eh, habilidades y aquí ya de pronto más discriminado y por eso, pues, muy importante, yo les dejo esta presentación, se las puedo compartir y junto con otros documentos que ahora les voy a comentar para que ustedes lo utilicen en la construcción de los contenidos de los programas. Entonces, miren ahí, por ejemplo, cómo cuando vamos haciendo esos contenidos, hacer preguntas, ¿cómo vamos a evaluar la interpretación? Entonces, el tipo de actividades que debe llevar el estudiante para lograr esa una de esas habilidades. Miren allá en actividades cómo podemos evaluarlas y cómo podemos diseñar a partir de esto estrategias para evaluar esas habilidades. Ya resumiendo y como estas frases que debemos siempre mantener y conocer y poder manejar a lo largo de la creación de nuestros contenidos, de estar viendo cómo logramos a partir de las actividades este tipo de actividades. Entonces, lo primero, identificar y retar supuestos. De nuevo, ahí es, por eso yo les hablo de ir más allá de lo evidente. Y es lo que hace que se presenten alternativas. No quedarnos simplemente en la información que está presentando, sino que el estudiante a su vez logre presentar las opciones. Eso es lo que lo hace ser finalmente creativo. Dar significado en el contexto. Ojo con esto. Entonces, siempre ese análisis dentro del contexto. Entonces, mirar, por ejemplo, ahí doy en lo que ocurre cuando se toma una información, puede ser diferente. Una información sobre una prueba de diagnóstico, estoy dando un ejemplo, a lo que se hace para confirmar una enfermedad cuando uno lo está buscando a través de un tamizaje de la comunidad. Entonces, cada uno de los significados por ejemplo, ahí de nuevo retomo esto de las pruebas diagnósticas. Eh, las propiedades diagnósticas de cualquier prueba, pues, van a ser diferentes si yo los aplico en un contexto a que se los aplico en un contexto comunitario. Y ahí viene lo que les decía y el reto mayor. Justamente a donde lo que necesitamos es profesionales creativos, es esa capacidad y esa capacidad de adaptación, como se ha definido inteligencia. Inteligencia se ha definido como la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Y es allí donde es lo que tenemos que buscar actividades que permitan que se imaginen y se exploren alternativas. Y finalmente, algo que es al pensamiento científico y es el escepticismo. Es decir, capacidad de evaluar de manera crítica cualquier conocimiento. Como decía Popper, la ciencia avanza por la observación. Contrario
a lo que la puede imaginarse desde un punto de vista empírico. Generalmente las personas buscan que la ciencia le reste y elimine la incertidumbre, pues resulta que la ciencia lo que hace es antes crear mayores preguntas. Y eso es parte de la manera en que avanza la ciencia, haciendo una crítica del conocimiento que ya tenemos, y es eso lo que hace aparecer nuevas teorías, nuevas hipótesis, y es lo que hace que ocurra esa creación de conocimiento. Y por eso esencial ese escepticismo, esa capacidad de análisis crítico diferente que ya lo vamos a tratar de diferenciar a una crítica negativa o basadas en opiniones o ideologías o emociones, que eso es algo, es muy diferente. Eh, Aquí vemos un modelo que se ha planteado para llevar a una serie de actividades que permiten el desarrollo de todas esas habilidades del pensamiento crítico. Entonces, podemos diseñar a partir de nuestras actividades curriculares actividades en las cuales tenemos, primero, una etapa en la cual el estudiante identifica el problema. Luego lo vamos a colocar en una situación en la que defina y representa ese problema. Entonces ahí es donde se pueden utilizar gran cantidad de estrategias para llevarlo a cabo. Eh, Luego ya viene esto, que es cuáles son las alternativas que se presentan para solucionar problemas. Y esas estrategias, viene cómo evaluar una de esas estrategias, los posibles desenlaces a los que puede llevar el asumir o llevar a cabo cada una de ellas. Y finalmente, hacer una evaluación de resultados. Entonces, esas siglas que vienen de esas palabras en inglés, identification, definition, exploration, acting and look back. Entonces es lo que de ahí viene la sigla ideal y le sirve a uno en la planeación de actividades que busquen desarrollar pensamiento crítico. Entonces aquí es donde aparecen los ejercicios de revisión crítica de literatura. Esa es una de tantas herramientas que se pueden utilizar y permiten al mismo tiempo hacer ejercicios de revisión crítica de nuevos conocimientos de la acción científica y nos permiten justamente cuando se analiza un artículo, uno puede plantear cada una de esas etapas que estuvimos viendo en la estrategia ideal, ¿no? En un artículo uno identifica el problema que planteó el autor, los autores, el grupo de trabajo, luego cómo definieron el problema, cuál fue la estrategia que utilizaron para resolver ese problema de conocimiento. Luego entonces viene la evaluación, como cuáles fueron los resultados, y viene la retroalimentación al final. Entonces, un ejercicio de revisión crítica de literatura a partir de un artículo científico nos permite desarrollar cada una de esas habilidades. Eso, pues, claro, requerimos primero que todo definir qué es información científica para tenerlo claro. O sea, y por eso, pues, necesitamos conocer muy bien también qué es un artículo científico, por cuándo un artículo se considera científico o no. Y ya vamos a ver, por ejemplo, les voy a contar un poco al final de cómo diferenciar revistas científicas de las revistas depredadoras, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cómo se hace este ejercicio de lectura crítica. Entonces, la lectura crítica es esa capacidad del lector para hacer consciente la postura propia sobre lo expresado, que estamos haciendo, leyendo lo que es esta definición que hace Viniegra en la revista de investigación clínica, ¿no? Entonces,
Se busca descubrir los supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del autor. Si ustedes se fijan en cada uno de los componentes de lectura crítica, al analizar y al trabajar sobre cada uno de ellos, nos damos cuenta que eso nos permite trabajar sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Y bueno, eso es un proceso de crecimiento y ahí vemos los niveles. Vemos que el nivel avanzado, para poder llegar a él, hay que irlo construyendo etapa a etapa. Aunque el club de revista uno lo puede iniciar desde muy temprano en la formación, es claro que el mayor papel va a ser en los últimos semestres, porque esto va a permitir que el estudiante tenga muchas más herramientas para el análisis de la información, conceptos básicos sólidos que le permitan hacer esa interpretación y bueno, entonces ahí es donde es ese proceso y por eso es importante que estos ejercicios de lectura crítica se hagan desde las ciencias básicas en los primeros años y continúen en las ciencias clínicas en los últimos años. Y cada vez, pues, como vemos, se va desarrollando mayor autonomía. Uno, por ejemplo, puede imaginar que los primeros años es el docente el que les proporciona artículos clásicos, por ejemplo, de literatura sobre temas que le permitan reconocer los fundamentos básicos de cualquier área o disciplina del conocimiento y pues, que sea una manera de ir desarrollando esas habilidades de lectura crítica para al final, en los últimos años, dejar que sea el estudiante el que haga esa búsqueda. Entonces eso le va a permitir ya, cada vez le vamos dando mayor autonomía y eso hace que se vaya enfrentando a todo lo que es eso de búsqueda, análisis, literatura, y finalmente llegar a lo que se busca, que es con todas estas herramientas de análisis y interpretación de la literatura, que es poder hacer proposiciones, ser creativos. Entonces, dentro del programa de nuestros programas, tenemos esos espacios en los cuales se hace el énfasis principal, es el desarrollo de esas habilidades. Y ahí tenemos, por ejemplo, los semilleros, los semilleros donde se desarrollan cada una de estas herramientas, pues espacio central. Sin embargo, en cada una de ellas se pueden incorporar y esto puede ayudar bastante en la consolidación de los conocimientos que requerimos dentro de cada una de nuestras áreas. Bueno, entonces brevemente, pues voy a simplemente acá a recordarles algunos principios de bibliometría y cienciometría. ¿Por qué usamos datos que son indizadas? Quiere decir una base de datos que hace indización de la literatura. El origen de esto son las bibliotecas, cuando era todas las revistas en papel, los libros en papel, pues había necesidad primero de clasificar, de crear categorías. Lo otro era de seleccionar la literatura. Entonces se fueron creando unos índices y criterios para saber cuáles eran las revistas y los bibliotecas adquirían, porque comprar siempre ha sido bastante costoso. Y de esa manera se fueron desarrollando y analizando los criterios por los cuales una biblioteca adquiría las colecciones de revistas, por ejemplo, una suscripción, y finalmente esto se tornó en algo ya muy sistemático y muy bien desarrollado y se crearon los índices bibliográficos. Y allí, para poder entrar en esos índices,
se requiere que las revistas cumplan ciertos criterios, tales como, primero, tener un comité editorial, las calidades de quienes componen ese comité editorial, quién es el editor, qué formación tiene en ciencia, quiénes son los que componen el comité editorial. Eso tiene, en otros países les dan los nombres comités de lectura, porque eso era así. Entonces era un comité que leía lo que llegaba y decía, consideraba, bueno, esta revista tiene muy buena calidad la información y pues la vamos a incorporar. Con el tiempo, pues, y al crecer toda la cantidad de revistas, pues eso fue requiriendo otros criterios adicionales. El más importante de eso todos, y que es la base de toda la, de todo este proceso, es que esos índices solo admiten revistas que tengan revisión por pares. Entonces, un par se considera aquel científico que realiza un trabajo en un área y por lo tanto, pues tiene conocimiento profundo y por esa razón todos los artículos para ser aceptados en una revista y para ser científicos deben tener esa evaluación. Entonces, ese es el fundamento. Eh, Luego se hicieron otros empezaron a surgir otros indicadores para medir el impacto de los artículos. Y ahí es donde aparecen los índices citacionales. Y es en realidad en la actualidad lo que se considera el índice de mayor credibilidad para evaluar el impacto de un trabajo científico. ¿Qué quiere decir? Que si un artículo es citado y este artículo es citado muchas veces, que está teniendo un impacto muy grande en el trabajo científico. Eso se ha evaluado de muchas maneras y la conclusión siempre es la misma y es que a pesar de todos los problemas que tenga, sigue siendo la base de la evaluación del trabajo y es por eso pues que de ahí surge el factor de impacto, que es un índice nacional que ya les voy a mostrar. El factor de impacto es el número de citaciones que reciben los artículos de una revista y se divide entre el total de artículos que son publicados por la revista. Entonces, si una revista tiene un factor de impacto 10, quiere decir que en promedio son citados los artículos 10 veces. Cada artículo de esa revista es citado por lo menos 10 veces. Y si una revista tiene un factor de impacto 1, es que solamente es citada una vez. Entonces, eso ha hecho que se creen, y ya les voy a mostrar cuáles son los índices, y por eso vamos a hablar más adelante del factor de impacto y todo esto. Y bueno, entonces han surgido varias bases de datos que tratan de utilizar estos índices citacionales también para seleccionar y medir el impacto de lo que se publica. Aquí, esto es cómo ustedes pueden encontrar un artículo que digamos es otro tema, pero que es frente al problema de cómo encontrar un artículo completo. Entonces, esto es cómo se puede escribir al autor. Y les cuento que eso, si antes yo tenía que esperar, no sé, que llegara por correo un artículo, hoy en día usted escribe al correo electrónico y en el mismo día el autor le puede responder a uno. Entonces, siempre buscar el correo electrónico del autor y escribirle. Eso es una estrategia. Bueno, entonces aquí vamos a continuar hablando ya desde el factor de impacto. Entonces, de nuevo es el índice cienciométrico porque finalmente la cienciometría, que es la disciplina de la filosofía, parte de la epistemología, que busca medir el impacto de la ciencia de un trabajo, finalmente se fundamenta en la bibliometría, es decir, en esos índices citacionales. Aunque hay otras maneras de medir el trabajo científico, el bibliométrico, o sea, el factor de impacto, sigue siendo el de mayor valor. Se ha tratado de desbancar, han hecho
peticiones, las han firmado premios Nobel, pero pues no sé, afortunado, desafortunadamente, sigue siendo la situación, eh, eh, sí. Entonces, eso es un instituto que se llama el Instituto Scientific Impact. Ese instituto es privado, eso lo compró Thomson Reuters, y ellos publican cada 2 años el Science Citation Index. Ahí es donde aparece ese factor de impacto. Si ustedes ven acá, por ejemplo, las revistas más importantes en el campo nuestro, en medicina, en salud, pues ven ahí la revista, por ejemplo, de mayor impacto de que es Cell, que quiere decir que cuando usted publica en Cell, por lo menos se le garantiza casi 30 veces que lo van a citar. En Nature es 27, Science 24, Journal of Clinical Investigation 14. No pregunten por las latinoamericanas porque pues, memorias ha mejorado, ya están de uno, pero pues si ustedes comparan pues nuestra ciencia latinoamericana, ustedes ven ahí New England Journal of Medicine, tiene 52 y hay una que ha surgido más que es PLOS 12. Entonces vaya usted y publique allá, es bien complicado. Entonces cuando usted publica en una de estas grandes, saca. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver, entonces como se dan cuenta, pues es muy importante pues ese reto de ir a buscar artículos en esas grandes revistas basadas en el factor de impacto. Si uno quisiera que en su área una discusión de alto nivel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar ese tipo de artículos, que son las de mayor nivel, impacto en área, en su disciplina. Y bueno, esa es como una recomendación. Hablo para ubicarse, para que nos ubiquemos, dónde ir a buscar y cuáles revistas ir a buscar. Entonces, eso por eso hay que consultar el factor de impacto. Entonces, esos clubes de revista, pues, son, yo creo, el origen es en las áreas clínicas, esa necesidad que tenían las áreas clínicas de estar revisando, porque el recambio en el conocimiento del área clínica es mucho, aparecen nuevas metodologías, entonces es muy importante estar revisando todo el tiempo qué es lo nuevo que aparece, porque estamos hablando de vidas humanas y cómo logramos entonces mejorar y hacer tratamientos eficaces, que sean los mejores y de mayor indicación para cualquier enfermedad. Entonces, por eso, pues, las ciencias clínicas fueron las primeras en utilizar esto, pero, pues, las usamos en todas las áreas y todas las áreas del conocimiento. Y claro, es algo central de la actividad de un grupo de investigación, es hacer este tipo de clubes de revista donde se está periódicamente revisando lo nuevo que aparece en el área. Y es también, de nuevo, una método que permite mucho y es esencial, por ejemplo, en el área biomédica, en la formación de magíster o doctores en la área biomédica, estos seminarios basados en clubes de revista eh, son esenciales. Entonces, ¿en qué consiste la revista? Seleccionar un artículo, entonces ya les mostré lo del factor de impacto con datos primarios, no es con revisiones de nuevo. Si nosotros queremos desarrollar habilidades de lectura, es un error hacerlo con datos de revisión, porque simplemente es un condensar, sintetizar, eso tiene otra objetivo, que es simplemente actualizar contenidos. Pero si nosotros queremos realmente desarrollar habilidades de lectura crítica, hay que hacerlo con artículos con datos primarios, o sea, un trabajo de investigación como tal, no con artículos de revisión. Lo otro, lo que se hace es que un estudiante, es un poco como en el seminario alemán,
se conoce el seminario alemán, ustedes eso lo utiliza mucho en las ciencias sociales. Y entonces se forma como otra persona que hace un resumen y otro que los otros que van haciendo, pues van preparando preguntas. Eso es en el área de la filosofía, cuando están revisando, eso ayuda mucho al debate de ideas, a la argumentación. Pero en el caso del club de revistas es un solo estudiante y el resto del grupo es el que va a empezar a hacer preguntas. Y el docente debe orientar esa discusión. Entonces, aquí en el club de revistas, digamos, un seminario alemán es chiquito, es muy limitado porque es en un solo. Atención a eso, se hace, no es hacer varios artículos, que eso realmente si uno quiere, por eso es muy importante, de una parte, buscar artículos, pues la recomendación, primero en revistas de alto nivel, segundo, que sea dedicar a un análisis exhaustivo de cada una de las componentes. Y luego es durante la discusión, el docente es el que orienta esto. Pues luego es que se hace esa discusión por todos los miembros del grupo y es muy importante orientar hacia el análisis del diseño y los resultados. Es ahí donde justamente se ponen en acción todas esas habilidades de análisis y de evaluación de información. Bueno, entonces son, como les decía, una herramienta clave en cualquier grupo de investigación pero de nuevo, es muy recomendable que las incorporemos dentro de una de las actividades de cualquier área de conocimiento en nuestros contenidos curriculares. Bueno, vamos a hablar entonces cómo ya la metodología. Entonces, las etapas de la lectura crítica. En ciencias biomédicas, a diferencia de otras áreas de conocimiento, en nuestras áreas de la salud, la estructura de un artículo en la actualidad, es casi muy homogénea. ¿Qué debe contener un artículo? Ustedes van y buscan. El estándar es lo que llamamos el INRID. ¿Qué es el INRID? La introducción, los métodos, los resultados de la discusión. Primera cosa, si ustedes estaban ahí, combinaban resultados de discusión, no lo hagan. Eso es lo peor. Como editor, yo siempre, y como revisor, me llegan artículos así, lo primero que les digo, tienen, y eso es una tendencia que casi y es un problema también la formación de los estudiantes de ciencias biomédicas, y es que combinan sus resultados con la discusión. Y resulta que el ejercicio es concentrarse en analizar críticamente resultados. Ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Algo que recomiendo mucho es traten de darle toda la importancia a revisar los resultados. No una vez, porque es siempre caer en la trampa de tomar conocimientos que ya están y no hacer ningún análisis crítico. Entonces, esa es como una recomendación importante. Bueno, y es lo que les voy a tratar, está en un documento, se los puedo compartir y de manera como uno puede estructurar la discusión. Entonces, esto se da al estudiante que él, cuando analice, tenga en cuenta estas preguntas. Lo primero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es la finalidad del trabajo que se está haciendo? ¿Qué es lo nuevo con respecto a lo que se sabía? ¿Qué es lo nuevo? Hay que revisar el título, si está conciso, si está claro. El resumen. El resumen, hay dos maneras de presentarlo. Hay uno que se llama estructurado y otro que es narrativo. El estructurado tiene secciones. Entonces, generalmente las secciones son antecedentes, metodología, resultados y conclusiones.
en esas partecitas. El narrativo simplemente se describe ahí en un parágrafo, es más corto pues se describe lo que se hizo. Bueno, las palabras claves, la estructura, entonces el estudiante cada uno de estos se puede ir dando describiendo cada uno de ellos y analizando y respondiendo a esto. ¿Cómo se analiza la introducción, por ejemplo? Lo primero es, la introducción le permite al lector saber de qué se trata el trabajo, explica los antecedentes del problema, eh, esos antecedentes tienen o cuentan con referencias adecuadas y al final de esa introducción, normalmente se debe plantear cuál es la pregunta de investigación y los objetivos. Y luego sí se pasa a la metodología, que como ustedes ven, es donde debemos concentrar. Entonces, ahí a la metodología y a los resultados. Entonces, ¿cómo se hizo? Tipo de estudio, concreta lugar y fecha de realización, hay criterios de inclusión y cuando trabaja con población, queda claro cómo se realizó la selección de la muestra, cómo se asignó cada uno de los grupos, hubo segamiento, sí, y qué es utilizado en la intervención, la definición de variables, el tipo de análisis estadístico y la parte ética, muy importante, incluir siempre ese análisis. Luego, en los resultados que encontraron, cómo fue la distribución de grupos, cuántos datos se perdieron, se aportan datos para responder objetivos, costa, fiabilidad y significación estadística, si hay tablas, si hay figuras, si no están repetidas, porque a veces eso es un error común en los investigadores que están empezando, es que colocan la misma información en la tabla en una figura o la repiten en el texto. Y si están mencionadas todas en el texto. Luego sí se pasa a la discusión. Esa parte sí es muy libre, pues ahí se dice, y es, pues, si se hizo un análisis de todos los resultados y se contrastó, o sea, contrastar es comparar con los resultados previos. Entonces uno debería encontrar que por cada resultado debe discutir si esto alguien más lo encontró igual, diferente, o no lo hizo de la misma manera. Ahí es donde uno ve esa capacidad que tienen los autores de hacer una síntesis, de hacer una contrastación de la hipótesis, sobre todo al final, y ya hay muchas revistas que exigen que uno incluya las limitaciones del estudio, o sea, hasta dónde uno puede llegar con las conclusiones. Y claro, se hacen las nuevas propuestas. Hay algunas revistas que piden una sección de conclusiones, pero en la gran mayoría en la discusión un párrafo de conclusiones. Eso permite hacer una síntesis. Y bueno, ahí sí se mira la bibliografía. Para los que trabajamos en investigación, claramente uno ahí busca ver si no si han incluido toda la bibliografía reciente. Ya en la parte metodológica, pues ya estas son recomendaciones metodológicas de esta actividad. Se recomienda una presentación de 20 minutos. Siempre decirle al estudiante, eso ayuda mucho, primero pues para concentrarse en lo que debe presentarse, y es que sea máximo una diapositiva por minuto. ¿Qué quiere decir? Que si son 20 minutos, son 20 diapositivas. Eh, y bueno, ahí es una manera pues de darles frases de cómo presentar un análisis del artículo. Bueno, todo esto está ahí en ese documento que les puedo dejar. El papel nuestro como docentes es siempre moderar esa discusión y es el que a partir de las preguntas que uno hace lleva a esas discusiones. Eh, bueno, y ahí son como recomendaciones. Eh, 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 bueno, ya para terminar, simplemente muy rápido lo de las revistas depredadoras que son en una era de fake news, tenemos fake journals. Entonces, ¿cómo vamos a identificar
Entonces, la recomendación número uno, vayan a Simago. Simago es una herramienta, es de Elsevier. En realidad la originaron un grupo de cienciometría español. Pues como les decía, la cienciometría se convirtió en bibliometría. Pues se fundamenta mucho en bibliometría. Y ellos crearon esta herramienta y resultó tan buena que la gran multinacional de editorial científica, que es Elsevier, la compró. Pero en su origen es una empresa de científicos españoles de las epistemología, epistemólogos, cienciométricos, bibliotecólogos también. Y pues funciona muy bien. Y ese, si ustedes se dan cuenta, en Colombia, para nosotros los docentes de universidades públicas, y bueno, se convirtió fundamental, crítico. ¿Por qué? Porque resulta que los puntos que nos dan salariales van a depender del cuartil en el cual, entonces si quieren ahora visitamos Simago, entonces en Simago se encuentran los cuartiles. Entonces, ¿qué pasa? Cada año ellos sacan el ranking y el ranking está basado en el índice citacional de Elsevier. Elsevier, como buena multinacional, horizontalizó sus actividades. ¿Qué quiere decir? Que ellos inicialmente pues eran editores de revistas y luego pues con la aparición pues de toda la bibliometría y empezaron a hacer sus propios sitios bibliométricos y eso los llevó a crear sus índices citacionales y ahí es donde aparece el SJR. El SJR es ese índice citacional de Elsevier. Entonces ya vamos a visitar Scopus, que también hace parte de Elsevier. En realidad, pues los grandes compañías editoriales científicas en la actualidad, Elsevier y Thomson Reuters. Entonces ambas compiten por esos índices citacionales. ¿Qué ocurre? En Colombia, el Publindex, que es el que define los puntajes de acuerdo a en qué revista se publica, se basa en el SJR decimal. Entonces, pues de ahí es donde surgen los cuartiles, el 1, el 2, el 3, el 4. Y pues cada año lo están renovando. Entonces, pues ahora podemos irlo a visitar si ustedes quieren y pues revisamos en qué consiste para que usted, pero entonces aquí en lo que es pertinente para el tema de hoy, pues es la manera de que ustedes distingan cuando una revista es pecadora o no. Porque pues en realidad aquí en Simago van a encontrar todas las revistas que están incluidas en índices bibliográficos. Si no está ahí, lo más probable es que es una revista depredadora. No gasten tiempo en cosas que no estén ahí o en el Science Citation Report, el que les decía que es de Thomson, y el otro, pues que pues en Colombia tenemos el Publindex, pues también sirve, pero pues, esos son los sitios donde uno debe ir a buscar si una revista no es depredadora. Entonces, ahí sencillo, este es el journal del Citation Report de Thomson Reuters, que les decía que es la otra gran multinacional de la información. De hecho, ellos ya han migrado y la información no es solo científica, sino de todo tipo. Ellos ya, me decían ellos, los que trabajan en estas empresas, es que ellos han ampliado. Ya no es solamente en ciencia, sino en las áreas, sí, de la defensa, de la inteligencia, porque para ir a buscar, por ejemplo, todas esas herramientas que se han desarrollado de metadatos, de Big Data, pues ellos trabajan para compañías también, claro, todo lo que está, por ejemplo, tendencias en consumo, que es lo que permite orientar a los grandes inversionistas en qué empresa, qué industrias es que va a ocurrir un mayor consumo, etcétera. Entonces hacen análisis
de todo tipo de información. Entonces ya ven que cómo se pasó pues de algo que era llevar un índice de revistas a algo mucho más grande, más amplio, que es todo lo que es información. Entonces, si yo les hablé de Scopus. El Scopus, ya vamos a ver, entonces lo vamos a hacer mejor ahora en la parte práctica. Entonces vamos a ver qué es lo que nos permite Scopus, en qué se diferencia de Simago, qué es Simago, y Simago es un índice de revista. Scopus, Scopus ahí es más amplio, es más que un índice de revistas. Ustedes pueden hacer búsqueda de información allí, pero no la recomendaría tanto. Ya les voy a decir dónde ir a buscar artículos, pero pues dónde les puedo recomendar. Y Web of Science hace lo mismo que Scopus. Tanto Scopus como Web of Science, hay otro que no les he hablado acá, calculan lo que se llama el índice H. Y el índice H sí es más, aunque lo pueden aplicar a revistas, en realidad es más utilizado para evaluar el trabajo de un científico. Entonces, bueno, eso tiene ya como otras implicaciones, pero no sé si ustedes han notado ahí, en esto que les estoy mostrando, bueno, en cualquier momento, si ustedes quieren, me pueden abrir el micrófono y me preguntan, no sé. Pero si ustedes ven ahí Web of Science, les decía, Scopus es de Elsevier y Web of Science es de Thomson, la que les mostré. Esos son las grandes competidores de información científica. Y vean acá, no sé si ustedes ven ahí, algo que hizo un escándalo. Sí, señores, Clarivate Analytics, los que de pronto han visto esa noticia de un escándalo, un escape de información por agencias de inteligencia, etcétera. Sí, es lo que les digo, ellos ya han migrado a información de mucho más. Entonces, en Clarivate efectivamente es de Reuters. Y es como la empresa que sustenta y que desarrolla los algoritmos de búsqueda acá y de análisis de impacto de eso. Entonces ya vamos a ver en la página de la universidad cómo... Ah, bueno, no, eso sí, vamos a ver. Desafortunadamente la universidad no siguió pagando esto hasta el año pasado teníamos. Ya este año no, la única que tenemos acceso es Scopus. Eso es complicado, porque es muy importante Web of Science. Sobre todo, y ahora les cuento, y si quieren discutir metaanálisis. eh, bueno, ahí está Thomson Reuters de nuevo, y qué hace, y en fin, para que se den cuenta y vean que uno recibe, por eso les digo, yo recibo cada día, no sé, 10, 20 o hasta 50 mensajes de revistas, por ejemplo, me llega de plantas, yo no trabajo en plantas, y me piden ser editor, enviar artículos, que muy baratos, esas son revistas depredadoras. Por eso les digo, es muy sencillo, uno simplemente va a Simago y ya. Bueno, entonces voy a abrir, no sé, en el chat si quieren o quién quiere pedir la palabra. Eh, bueno, efectivamente, eh, ya alguna pregunta. Entonces, si quieren, empezamos con, Yo, eh, sí, a ver, Jorge. días, profe. Sí, el tema de las bases de datos, es un tema bastante polémico, ¿cierto? Nosotros, pues, nosotros utilizamos continuamente eh, bases de datos y revistas. Cuando uno empieza a trabajar, ¿cierto? Uno ya sabe cuáles son las revistas que más utiliza, uno empieza a tener ciertas preferencias por unas revistas, unas editoriales, etcétera, etcétera. Y en el campo de la ciencia, en los diferentes campos de la ciencia, pues nosotros ya sabemos qué bases de datos usar, ¿cierto?
Lo que pasa es que obviamente la universidad no podría comprar todo lo que uno necesita. Entonces, desafortunadamente, pues uno tiene que acudir a otras instancias, como por ejemplo el famoso debate mundial de la chica, de la Robin Hood de los científicos, ¿cierto? De la famosa página de SciHub. Para las personas que están acá en la reunión y que de pronto no están familiarizadas con el tema, lo que muestra el profesor es muy interesante porque hay muchas bases de datos con muchas revistas que uno puede utilizar, pero obviamente hay que pagar una suscripción y es importantísimo que la universidad pues invierta en esto. Como dice el doctor, hasta un tiempo se pagaron algunas cosas y ahora ya no. Em, y para los que necesitamos otras revistas, sino que no estén pagas por la universidad, pues toca preguntarle a un amigo, hey, bájame de otra universidad, bájame porfa este artículo, bájame esto, o acudir a la famosa SciHub, que no sé si de pronto va a hablar un poquito ahorita el profe, que nos salvó la vida a muchas personas que hacemos Nos- investigación. sí, hombre, no, eso nos salva la vida todos los días. Sí, Y desafortunadamente, pues es algo pirata, es ilegal. Hay que decirlo claramente, como lo que es. No, es decir, sí, la han llamado de manera idealista Robin Hood de la ciencia, pero sí, eso es de lado y lado. Es decir, sí, en las grandes editoriales como Elsevier o Web of Science, pues, ellos no están, su fructuoso son empresas muy, es decir, ganan ganan demasiado dinero. Y ellas, por ejemplo, lo que es el trabajo del revisor, porque todas estas revistas como les como vimos, la base de todo es la evaluación por pares. Y a los pares no se les paga nada. O sea, uno hace el trabajo gratis. Entonces, pues sí hay abusos por ese lado y pues iHub pues trata como de, sí, pero pues hay que decirlo que eso está infringiendo derechos de autor. Entonces, pues quedaría mal que yo acá a promocionar eso, pero bueno, sí, es un tema que está allí. Eh, Vamos a hacerlo de manera oficial. Yo no sé si todos ya están viendo allí la página de la universidad. Resulta que si ustedes hacen la búsqueda, por ejemplo, si yo pongo aquí Scopus, a mí me sale Scopus, pero yo no voy a tener acceso a una gran cantidad de herramientas. Va a pedir que firme y yo voy a firmar y no me va a dejar utilizar todo lo que tiene esta herramienta que es Scopus. Entonces, necesariamente hay que ir a Library, no sé si ustedes están viendo, me dicen si están viendo, libraryuniquillo.edu.co y ahí es donde uno accede. Hay que hacerlo por ahí, si no, no van a tener el... Entonces acá está, dice recursos a un clic. Entonces, como lo que necesitamos primero es buscar información. Ah, bueno, no, vamos a hacerlo primero por etapas. Les voy a mostrar, yo quería hacer un sondeo. eh, ¿quiénes, qué bases de datos usan ustedes? No sé, porque mientras abrimos y todo, si quieren en el chat me escriban cada uno, me van diciendo, yo miro y miramos así rápidamente, escríbanme cuál es el que usan normalmente, a ver qué tanto usan este. Yo les voy a decir algo que si quieren me van escribiendo ahí en el chat. Estoy pendiente a ver. Nadie me ha escrito. Alguien escriban, si están todavía ahí. ¿Puedo hacer Eso, una Jorge, pregunta? eso. Sí, sí, claro que sí.
es Miguel Ángel Vaquero, yo soy Miguel especialista, Ángel. yo soy epidemiólogo y tengo una maestría en ciencias forenses y yo me hago cargo de la línea de profundización de la parte forense, digamos, en la universidad. Yo quería como presentarme primero para poder explicarles Claro cuál que es sí. mi pregunta y mi inquietud. Es que yo siempre he tenido esta pregunta. Si yo voy a hacer una búsqueda en la base de datos de la universidad, de hecho yo ya he elevado la pregunta a la misma biblioteca de la universidad con respecto a un artículo o algo relacionado con medicina forense. Es supremamente complicado buscar algo en la área de forma legal. Porque las bases de datos que tiene la universidad tiene como acceso a algunas cosas de medicina forense, pero no están relacionadas entre sí, por decirlo así, de forma legal. Si yo le solicito a mis estudiantes de alguna manera hacer un club de revistas o hacer una exposición o algo así, yo entraría, digamos, en algún conflicto si les recomiendo la manera ilegal. Claro, claro. Uno como docente no puede recomendar algo ilegal, yo siempre les digo. No, no sé, Miguel, pues que no, nadie más me ha contestado. Estoy pendiente acá. ¿Será que fueron a desayunar? ¿Se cansaron? No me... hago igual que con los estudiantes, les digo. Entonces, si están ahí o no, me va a empezar. Va a ser como con estudiantes, mismo, igual, igualito. O sea, aquí está. Vamos a empezar. César Augusto Gómez. ¿Qué más, mi profe? ¿Cómo me va? No me contestas eso. Giovanni, que está, el profesor Giovanni, que está también con Doctor, celular. por aquí estoy. No. Es que estoy desde ¿Quién el celular y habló? pasar de un lado a otro. César Gómez. Hola, César, ¿cómo va? ¿Qué Muy base bien, de Doc. datos? Doc, yo generalmente utilizo pues como las más tradicionales, el Sevier, Scopus, pero a veces, no sé, se me genera mucha dificultad Muy bien. consultar directamente en una base específica. Entonces, a veces utilizo Sí, sí, sí. también como metabuscadores Y, en sí, un tema ok. particular. Él me referencia varias revistas Y, y generalmente voy a esas revistas, trato de buscarlas en las herramientas que nos da la U, pero no siempre están en acceso. sí. Entonces termina uno ¿Y como por qué no usas por la PubMed? parte ilegal. Sí, sí. Entonces PubMed, ¿por termina qué uno en no usas SciHub. PubMed? Sí, ¿Cuál, sí, pero cuál ¿por qué no el usas PubMed? PubMed? Sí, 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 también lo utilizo, pero es que, digamos, a veces pasa. son temas demasiado clínicos. Nosotros en gerontología trabajamos más desde el concepto de salud, pero no desde un aspecto, Dame desde un punto de un vista tema tuyo clínico. que quieras buscar. Dame un tema. Fragilidad, Fragilidad fragilidad en el anciano, en el adulto mayor, correcto. en el adulto frágil. Y creo que Sí, vamos a ver. frailty, ¿Cómo se escribe? Fragility. frailty, con y al final. Es eso. Hay 1421 resultados. Y yo me Sí, pongo, dame algo más específico. Fragilidad, ¿qué necesitas? podría ser, bueno, ahí está Fried, que es como uno de los fenotipos fuertes en fragilidad, pero se limita a la parte física. Fried, Linda Fried. Sí. Fried, así, no, no. A ver, es que estoy en el celular y no veo bien. No, Fried. Eh, No, el de fragilidad es Freite, pero la autora es Fried. es una F-R-I-D. autora. Sí, es un fenotipo, es una FRID. autora, pero refiere a un fenotipo que es universalmente aceptado. Es el fenotipo de fragilidad de Fried o Fried. Sí. Entonces, eso es lo primero. ¿Verdad? Hay 7. Y Sí, aquí, como ustedes ven, primero que todo, yo les quiero decir, tienen que habituarse
a buscar PubMed. Se lo recomiendo pues como principio. O sea, realmente ir a buscar en otros se van a perder y no van a Sí. encontrar lo que necesitan. Si no Doc, está en permítame un PubMed, paréntesis. y Paréntesis vea, ahí ahí precisamente está, mostrando los gratis, resultados véalo. que publica el PubMed. Fíjese que son aspectos biomédicos, ¿sí ves? Nosotros en gerontología trabajamos la fragilidad no tanto desde lo fisiológico. Estamos tratando de abordar otros modelos. Entonces, por eso yo No, veo que a veces es muy limitado no, en ese sentido. no, eso tiene en todas las áreas. Sí. Eso es, no sé, dame un término de pronto que pueda ser más, no sé, social, fragility. No, podría ser como fragilidad multidimensional. Multidimensional frailty. Es Multidimensional. frailty. Sí, sí. Scale. Vea, ahí está. Ahí de Hay pronto 13. citan a... Vea, hay adherencia a la dieta mediterránea, estudiantes de colegio, expresión del distrés psicológico en Sierra Leona. De pronto Investigación puede salir Tilburg multinacional de o experiencia. Rockwood. Bueno, pero normalmente mi recomendación es empezar por PubMed. Miren que acá tiene pues primero, si está gratis, de una vez uno lo encuentra. Y en realidad en PubMed van a encontrar lo de Scopus, lo de Web of Science, todo lo van a encontrar ahí. En Scopus o en Science, todas las que me pusieron, me han puesto varias, todas están resumidas ahí en PubMed. En realidad no necesita, y es todas las áreas de conocimiento, no es solamente biomédica, sino todo, social. Yo puedo colocar acá social, Sí, por ejemplo, pongámosle social. Es el, cuestión de identificar la palabra. Hay 633. ¿Verdad? Ahí está, desarrollo de acción de la escala de fragilidad blanca. Y vean que ustedes que enseguida, está, no sé, por azar, en esta área hay muchas gratuitas. Y eso Doc, como por cada ejemplo, vez. Mi perdón, recomendación es que hagan con PubMed. Si uno no encuentra en PubMed, uno dice, eso no existe. Pero Doc, pues, estamos hablando de ciencia. Sí, dime. sí, con la universidad yo trato de hacerlo pues por la vía legal y todo, pues encuentra uno las referencias, pero el acceso, como decía el profesor Gutiérrez, si no estoy mal, siempre cobran y son 35, 40, 50 dólares. Entonces termina uno por depurarse por Sci-Hub porque pues es gratuito, ¿no? Y así sea ilegal, pues de todas maneras me parece también que eso se convirtió en una industria en donde pues básicamente los que se lucran son ellos, ni siquiera los autores ni los revisores reciben una remuneración por ello. Entonces, eso como que lo motiva a uno a irse por el lado ilegal. No sé si estará uno contraviniendo ahí normas éticas y todo, pero pues es la forma que tenemos en las universidades públicas con pobre acceso a bibliografía, a acceder a información actualizada. perdón, Sí, interrumpo ahí, profe. no, no, de acuerdo. Eso no hay nada que hacer, uno sabe, pero simplemente, a ver, lo que pasa, la realidad quiere que les diga, uno puede, a ver, con la biblioteca, un sistema que llama permutación bibliográfica. Y lo que pasa es que hay que conocer el sistema, pero en la realidad es que si uno quisiera, cualquier artículo de cualquier revista, la biblioteca se la puede conseguir. Lo que pasa es que tiene uno que escribir, tiene que esperar. Y claro, Sci-Hubs y uno pues, a veces no tiene tiempo para eso. Pero pues yo cumplo con el deber de contarles que eso existe. Pero pues sí, la herramienta está ahí a un clic, el Sci-Hub.
Simplemente, pues, mi recomendación sí es que se habitúen a hacerlo por PubMed inicial. Y luego, entonces, ya, si no está va a hacerlo muy rápidamente, si no está, es una recomendación, simplemente desde mi experiencia, lo que les puedo compartir, es que inicien por ahí. Si no está ahí, entonces se va uno acá. Entonces aquí, ¿qué vamos a encontrar en Library de la Universidad del Quindío? Entonces, usted puede tener Science Direct, que es todo de ese. Si son revistas de Science Direct, ahí están. Si es Nature, bueno, Springer, Sage, todas estas, y es entrar o sea, saber a qué corresponde cada revista y pues entra Profe, uno con su usuario. sí, Pero me hay que escucha. hacerlo por ahí. Dime, sí, 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 dime. A mí PubMed me parece muy interesante. De hecho, ahora que estamos trabajando con el diplomado en seguridad y salud en el trabajo, el trabajo final de los muchachos es escribir un review sobre un tema determinado. Mm. Y yo les enseño en primera instancia el manejo de PubMed y encuentran temas de seguridad y salud por montones. O sea, los chicos aprendieron a manejar eso y me parece muy buena herramienta esa de PubMed. La verdad es tiene muchas áreas del conocimiento. Sí, no, por eso, ya, pues cada uno se va habituando, tiene sus diversas maneras, pero bueno, pues la idea aquí es poderles dar algunas recomendaciones. eh, les, pues la que yo les puedo hacer es esa, empezar por PubMed. Si no encuentran, entonces ir allá a la biblioteca, porque en PubMed uno va a encontrar una gran mayoría que ya son de acceso abierto. Cada vez la tendencia es hacer que el autor pague. Eso es un problema para nosotros los grupos de investigación, pero bueno. Pero si es pagando, antes, pues sí, si tienen Sci-Hub, pero a veces el Sci-Hub no funciona. Entonces, de todas maneras, tienen la biblioteca y como les digo, ahí pueden encontrar la revista. Ahora, ya no sé, quiero mostrarles Simago cómo funciona. Ustedes ven, nosotros podemos buscar todas las revistas, les voy a mostrar las de Colombia, para que ustedes se den cuenta cómo estamos. Entonces, aquí están las de Colombia en todas las áreas de conocimiento. Entonces, aquí está la primera que se le calcula el SJR, es similar al factor de impacto, pues es equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que la mejor revista colombiana, cada revista, en esta, que esto es habría que ver qué área de conocimiento es esta. Esto es de artes y humanidades y historia. Entonces, es Q1 en historia y Q1 en ciencia política. O sea, el que publique allí, pues le van a dar los puntos de Q1, o sea, de cuartil 1 del máximo eh, puntaje que se puede dar por publicar. Eh, pero si ustedes van y miran el índice citacional, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que citen un artículo de ahí es de 1 en 2, o sea, que hay un artículo que citan y otro que nunca lo van a citar. Eso claramente depende también de las disciplinas. Si son disciplinas, pues donde la comunidad pues no hay tantos investigadores, pues eso hace que por eso en lo que llamamos los nichos de investigación, pues esos índices citacionales, pues no se pueden generalizar o sacar conclusiones acerca de la importancia de un trabajo simplemente con ese índice. Eso depende, de nuevo, hay que hacer el contexto y entender esto cómo funciona. Pero por eso, bueno, sacan un cuartil que es específico para esa disciplina. Bueno, pero entonces ustedes ven ahí estas del conocimiento, pero si usted, no sé, si vamos por decir algo a Norteamérica, donde está Estados Unidos, y miren ustedes las revistas más importantes.
Entonces, esta revista que aparece siempre en los punteros de índices citacionales es porque son revisiones. Y las revisiones, pues todo el mundo cita una revisión para introducir algo, entonces por eso tiene eso. Pero si uno se va a la que tiene mayor impacto por artículos originales, es esta, CEL. Sabemos que en ciencias biomédicas es el top de top. Entonces, 26. Cada artículo es citado por lo menos 26. Publicar ahí es... Y vean, ahí siguen las de física, economía política. Bueno, estos son reviews. El New England Journal of Medicine, 19. Entonces, si ven que la gran disparidad que hay entre revistas que vienen de uno u otro sitio, pues de geográfico. No sé, si miramos, por ejemplo, acá por áreas y vamos a mirar todas las regiones, entonces, sin embargo, no tienen que entrar a la biblioteca de la universidad, esto es acceso abierto, o sea, por eso es la que podemos usar, porque Web of Science sí es pagando suscripción. Y nuestra universidad, pues no tiene en este momento, lástima, la perdimos. Antes la teníamos. Bueno, pero ustedes ven acá, por ejemplo, en medicina, ¿cuáles son? Y si, claro, si uno va y busca estos que nos, estos, todos esos son, este es de datos, entonces eso no son artículos originales. Estas que ya son artículos originales, vean, la que puntea es New England Journal of Medicine. Si yo me voy a, vamos, busquemos, vamos a ver si soy capaz de encontrar en geriatría o gerontología cuáles son las revistas de mayor impacto. Eh, si la tienen por medicina, voy a buscarla, no sé. A ver, acá está. Si está dentro de medicina en geriatría, o sea, en la disciplina. Esta área de conocimiento y esta es disciplina. ¿Cuál es el top en geriatría y gerontología? Alzheimer y demencia. Entonces, esa es la revista de mayor impacto. Y pues bueno, ahí ustedes pueden mirar cuáles son las Q1 y bueno, empiezan las Q2. Si uno mira por región y vamos a las de Latinoamérica, entonces la mejor revista se llama Demencia y Neuropsicología y tiene un Q3 de Brasil. Entonces, bueno, eso es como para, no sé, voy a buscar acá si uno lo puede hacer por idioma. Bueno, si lo pongo en cielo, cielo es latinoamericano, ¿no? Sigue siendo eso. Entonces, es lo máximo que tenemos. No sé si en España, pues estoy buscando si hay algo en español. En Iberoamérica, no, sigue siendo. Entonces, nada que hacer. Esa es la mejor revista de geriatría y gerontología en Latinoamérica. Bueno, entonces, esa era el uso de Simago. ¿Qué más tenía de pronto así como para mostrarles? No sé, en Scopus, pues ahí lo que ustedes pueden hacer es encontrar su, su, su perfil y el índice H. Y podemos buscar, por ejemplo, también a ver si acá, ah, Scopus, acá está. Para que me dé todo. Y buscamos cómo estamos en la Universidad del Quindío, si ustedes quieren mirar. Bueno, no sé si ya es alguna pregunta por ahora. Vamos a ver si...
Me deja entrar. Sí, hay un problema. Bueno, voy a, voy a hacer la búsqueda sin todas las... Doctor, ¿cuál Sí. sería la crítica a los recursos que tenemos en la universidad? O sea, cuando digo crítica es No, ¿cómo valoramos los no, que recursos que tenemos en la universidad? science. Sí, vea, lo pasa pues no, si quieren eso lo podemos hacer en otra charla, con mucho gusto, es sobre las metaanálisis y la revisión sistemática, que yo creo que para todos también se ha vuelto una posibilidad muy interesante para hacer publicaciones, para hacer trabajos con estudiantes en las líneas de profundización, en los semilleros, en el posgrado. Y ahí sí es muy importante tener Web of Science. El estándar para hacer una revisión sistemática es hacer búsqueda en Scopus, Web of Science y PubMed. Y con esas tres, esas se pueden hacer metaanálisis que se pueden publicar en revistas de muy alto nivel. Entonces, sí nos hace falta Web of Science para hacer una buen metaanálisis. Ahí sí hay un problema. Pero por lo demás, miren que tenemos una gran cantidad de... Es familiarizarse y utilizar las revistas que tenemos en la biblioteca, porque la verdad tenemos, ustedes ven ahí las grandes editoriales, están, pues yo diría, las más importantes, Say, Science Direct, Taylor Francis, Oxford. Ahora, de nuevo, si hay algún artículo que no está, existe lo que se llama permutación bibliográfica y esos son acuerdos con otras bibliotecas y entonces escribir a la biblioteca y ellos le consiguen a uno el artículo. Entonces, pues, forma de hacerlo legal sí hay, lo que pasa es que es demorado y hay que hacer un trámite, pero sí se puede conseguir. Eh, bueno, pero, pues, como estamos ya en el mundo de la inmediatez y todo eso, pues, y tenemos iHub a la mano, pues, ese es como diría el problema que tenemos ahora. Simplemente, pues, la recomendación es que les hacía es como usar, pues, es por cuestión ya más de rigor metodológico, empezar por PubMed, porque realmente es ahí donde uno va a encontrar y, pues es la información de mayor calidad. Y pues le economiza a uno busca en muchas bases de datos, pues, todo está en PubMed. Bueno, ya para terminar, es lo que les quería mostrar cómo uno puede buscar en Scopus. Les decía, ustedes pueden buscar por autor o por institución, y esto simplemente era para mostrarles acá. Desafortunadamente no tengo no puedo ingresar, pero normalmente uno ingresa y le permite clasificar. Acá nos está mostrando. Hay 1064 resultados, es decir, 1064 artículos que la Universidad del Quindío ha publicado que se encuentran en Scopus. Ustedes no se pueden buscar ahí todo lo que ha publicado nuestra universidad y eso sobre todo cuando estamos haciendo informes de acreditación, nos sirve toda esta información. Una de las posibilidades es el número de citaciones. Entonces, podemos buscar cuáles son los artículos más citados de nuestro programa, o sí, como esa es eso se los muestro, es por eso, por la posibilidad que tiene esto cuando ustedes quieran buscar información para procesos de acreditación, de registro calificado. Entonces ya saben que lo pueden hacer por acá, por Scopus, y les va a dar toda esa información. Acá también le muestra
Esto, por ejemplo, lo usamos mucho cuando estaba en la Vicerrectoría de Investigaciones y para la acreditación institucional. Con esto se hacen todos los informes de cómo va la universidad en índice citacional. De hecho, en Simago, vean ustedes, entonces aquí vamos viendo cómo la universidad va aumentando, cuántos publicó en 2020, 129 documentos, y acá 52 en 2021. Entonces vamos viendo cómo ha ido progresando la producción de la universidad y con artículos que aparecen allí. Y pues ahí se ven pues también por autor y bueno, tipos de documentos. En fin, eso creo que eso lo quería como mostrarles para que ustedes tengan ahí esa referencia de que pueden usarlo por ahí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pues de todas maneras, muchas gracias por la atención y bueno, no sé ya, Ana María, si de pronto hay alguna otra inquietud. Bueno, parece que no hay más preguntas. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias. Em, Esperamos tenerlo por aquí de nuevo. Em, y no, a todos los participantes, muchísimas gracias por su interés, por estar aquí. Y bueno, no, recuerden la invitación para mañana. Mañana estaremos con la doctora Olga Alicia Nieto. Ella es la directora del doctorado y de la maestría en ciencias biomédicas y nos va a mostrar un caso de uso de un curso que ella ha montado en Moodle. Doctor Enrique, de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias A a todos, todos. muchas Nos vemos. Chao. Saludos. adiós, muchas gracias. Nos vemos. Chao.